¿Qué tal, conquistadores y conquistadoras? Es una alegría para mí encontrarme con ustedes a través de este medio. Y especialmente porque voy a compartirles la palabra de Dios con una hermosa historia de las tantas que tuvo nuestro amado líder Jesús. Y esta historia se encuentra en Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 52. Pero no voy a leer toda la historia, solo quiero mencionar lo más importante. Dice en el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Se acuerdan de esta historia? Es cuando Jesús fue llevado por sus padres a visitar el templo cuando él tenía 12 años. Pero se les perdió. Así dice la Biblia. Por alguna razón no se dieron cuenta que Jesús se había quedado. Después de 3 días de camino, los papás, José y María, los papás de Jesús, tuvieron que regresar. Cuando averiguaron que no estaba con ninguno de ellos. Y lo encontraron en el templo. Dice el versículo 48, cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo quiero sacar 2 lecciones de aquí. En primer lugar, que Jesús a esa edad conocía la palabra de Dios de tal manera que podía conversar a la altura de un doctor de la ley, de un teólogo de esos tiempos, de un doctor en teología. Jesús le hacía preguntas a ellos que ellos no podían responder, algunas de ellas, y los doctores le preguntaban a él y él las respondía. Yo te pregunto, ¿tú estás conociendo la Biblia a ese nivel? Tú tienes 12 años, así como Jesús. Yo te desafío para que lo hagas. Y la segunda lección que quiero sacar es que Jesús dice, en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Los negocios del Padre Dios es predicar el mensaje. Jesús no solamente conocía para Él, no solo se preparó para saberla de memoria la Biblia, sino para enseñarla, para predicarla a sus semejantes. Por eso, hoy tenemos la misma tarea. Tú tienes 12 años, 13 años, 14 años. A ti te digo, este libro de Elena G. de White, Eventos de los Últimos Días, nos dice en uno de los capítulos que habla sobre la lluvia tardía. Dice que pronto llegará el momento en que los niños, los adolescentes, en todo caso también los conquistadores y las conquistadoras saldrán a predicar la palabra de Dios casa por casa, sin miedo. Creo que ese momento ha llegado ahora. Y mientras estamos en estos días en casa, tú lee más la Biblia como nunca antes. Ora al Señor para que te prepare. Y cuando llegue el momento, tú enseñes la palabra de Dios a otras personas y conozcan a Cristo. Y cuando venga Jesús, tú verás los rostros de muchos de ellos. Conquistador, este es el momento. Tú tienes que predicar. ¡Maranata!